Yo no te escuchamos. Ahí está. Ya, yo soy la mamá. Gracias, Señor, por este tiempo que nuevamente tú nos das, Señor, de poder compartir, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú pongas oídos prestos, Señor, y un corazón dispuesto, Padre, para no solamente tenerlo en nuestra mente, Señor, sino poder hacerlo vida en nosotros. Sabemos que tu palabra dice que es vida y por lo tanto, Señor, ella puede darnos vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de Philip, de Manola, Señor, que ellos nos comparten tu palabra, como cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí expectantes, Señor, de poder aprender de ti en esta tarde. Gracias, Señor. Guía todo en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Sí, es cierto, Señor. Necesitamos tu ayuda para entender tu palabra y para sacar lo que quieres hablar a nuestro corazón hoy día. ¿Te puedo pedir, Manuela, de leerme el pasaje, de leernos el pasaje de versículo 12 al 20, por favor? Ya. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas. ¿Se oye o no? Sí, Que no hablo muy fuerte. sí, está bien. Nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo: Aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me hubierais conocido, a mi Padre también habríais conocido. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo en el lugar de las ofrendas, y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Gracias, Manuela. Este pasaje sigue el pasaje de la mujer que está tomada en fraganti de adulterios, pero ya estamos en otra situación. Jesús les habló otra vez. No es el mismo, puede ser el mismo día, pero no es un pasaje directamente que sigue de manera natural en lo que pasó antes. No hay relación entre los dos pasajes. Por supuesto, en la palabra hay un contexto, una línea de narración que Dios en su sabiduría puso en este lugar para conducirnos a entenderlo, pero en la realidad de los hechos estamos ya, puede ser hasta otro día o otro mes. No es como hemos visto al principio del capítulo 8, que decía el día siguiente, allá había una claridad en el momento. Aquí simplemente dice, les habló otra vez. Así que no hay muchas indicaciones, pero eso sí, sabemos que no es directamente ligado con el discurso anterior. Un cambio de tiempo en otra oportunidad. Jesús de nuevo está con los fariseos. Él les dice: yo soy la luz del mundo. Es una declaración tremenda para ellos. Yo soy la luz del mundo. Aquí le busqué todos los yo soy de Juan, porque son tan lindos y la verdad que nos permite acercarnos a quién es Jesús, porque al final de todo nuestro estudio se trata de conocer a Jesús mejor.
es la meta de esos estudios bíblicos, de conocer a quién es Él. Y aquí le puso estos yo soy. ¿Me lo podría leer, Manola, tranquilamente, uno tras el otro? Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Juan 10:7. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:5. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Aquí nos acercamos a la paleta extensa de lo que dice Jesús de sí mismo. El pan de vida, lo que hemos visto con Cristian en capítulo 6, y después la puerta de las ovejas, este capítulo tan lindo. El buen pastor que en nuestra seguridad, sabiendo que tenemos un pastor en el cielo que nos conduce, que va a buscar la oveja perdida que podemos cuando nos estamos errando. Yo soy la resurrección y la vida, la esperanza máxima nuestra del último día, saber que Él es la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De nuevo, el camino, el lugar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo vamos a ver más tarde también en el estudio. Y la vida verdadera, a donde estamos nosotros injertados, a donde sacamos nuestra sustancia para vivir nuestra vida diaria. Y aquí yo soy la luz del mundo en capítulo 8, la que nos da discernimiento. El que me sigue nunca andará en las tinieblas. Y eso es una promesa que muchas veces en oración me he puesto delante de Dios con esta promesa. Señor, necesitamos claridad, necesitamos discernimiento, necesitamos sabiduría, como tú los prometes en Santiago 1. Y aquí nos dice, el que me sigue nunca andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es una promesa tremenda. La verdad que para la vida cristiana, para mí es una de las promesas más allá de la salvación última. Para mí caminar día a día, para mí es una promesa que siempre voy a Dios. Cuando estoy confundido, cuando no sé dónde va la micro, cuando necesito tomar decisiones, aquí está. El que me sigue nunca andará en tiniebla. Es una promesa. No somos ciegos que conducen a otros ciegos, como Jesús decía a los fariseos, que no lo conocían hacia él, que no lo conocían a él. Nosotros lo seguimos a él y hay una promesa. Nunca andaremos en tinieblas. Hay aquí, para poner un poquito más de contexto a esta promesa, busque algunos versículos que van en ese mismo sentido. Si empieza por 2 Samuel y sigue los versículos. La luz que da discernimiento. 2 Samuel 22:28. Salvas al pueblo humilde, pero tus ojos humillan a los altivos. Ciertamente tú eres mi lámpara, oh Jehová. Jehová ilumina mis tinieblas. Salmo 18:28. Tú pues alumbrarás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Salmo 97:11. La luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Salmo 112:4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Lucas 1:78. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, Del oriente, sí. para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan 7:17. El que quisiere hacer mi voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. Y Juan 12:46.
Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Juan 7 lo puse 2 veces, no sé por qué. Todos estos versículos nos habla de la realidad de, bueno, las tinieblas humanas, la realidad de la limitación humana para conducir su propia vida. Es una realidad. Nosotros solos no podemos conducir nuestra vida de manera sabia, perfectamente sabia. La gente del mundo se la arreglan con su propia sabiduría limitada, por su propia capacidad de ver adelante, se dirigen, se proponen caminos, pero nosotros tenemos un camino que está dirigido por el Dios Todopoderoso, Todopoderoso, y solo no podemos. Aquí tantas veces dice, ilumina mi tinieblas, Señor. Ilumina mis tinieblas. Necesito de tu luz. La luz es tiene una capacidad de darnos discernimiento. Yo no quise estudiar demasiado profundamente la luz en este capítulo porque yo sé que Cristian ya lo hizo en los capítulos anteriores cuando enseñó, así que no voy a extenderme más sobre eso, solamente dejar este aspecto de la luz que da discernimiento. No vamos a entrar en la luz que demuestra el pecado, no vamos a entrar en la luz en otros aspectos, pero aquí solamente para dejarle eso, la luz que da discernimiento. Podemos reivindicar eso, hay una promesa. Señor, dame tu luz, necesito tu luz. Y eso viene de la humildad. Aquí vemos en 2 Samuel 23-28, salva al pueblo humilde, pero tus ojos humillan al altivo. Hay ese versículo de Santiago 5 que dice, Él da mayor gracias a los humildes, pero resiste a los soberbios. La gracia es la capacidad que Dios da para caminar, para honrarlo en la vida día a día. Y aquí esta luz nos permite entrar en esta glorificación de Dios en nuestro caminar, porque seguimos sus pasos, porque somos capaces, por su gracia, de hacer pasos sabios. Y eso, la verdad, que es una realidad que poderosa y que necesitamos nosotros en oración alzar nuestra voz para reclamar esta luz. No podemos como cristianos estar caminando en tinieblas, en neblina. No somos llamados a eso, somos llamados a caminar en la luz. Es cierto que, como dice 1 Corintios 13, todavía vemos las cosas como en un espejo sin tino, un vidrio empavonado. No vemos las cosas de manera perfecta, pero Él nos da la luz suficiente para caminar. El Salmo 119 dice que Él nos da, su palabra es una luz a nuestros pies. No alumbra hasta el final de nuestra caminata. No alumbra hasta el final de nuestra vida. Nos da una luz suficiente para hoy, o para mañana, o para el plan de este mes, según nuestra necesidad. Y eso lo encontramos en su palabra, y por su Espíritu Santo nos da su sabiduría y su luz. Eso es tan importante, que caminemos de manera ordenada, dirigido por la luz que nos da el Señor. Que seamos celosos de su luz, no olvidosos de la promesa que Él nos da. Reivindiquemos en oración delante de Él, Señor, dame tu luz, necesito tu luz para mi próximo paso. Eso es muy importante. No voy a ser más enfático que eso porque ya soy muy enfático, pero bueno, eso es una cosa que me toca personalmente y que yo creo que es importante para cada uno de nosotros si queremos glorificarlo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una promesa tremenda. Versículos 13 y 14, ¿me lo puede leer, Manolo? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo, aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy.
Aquí vemos los fariseos que dicen algo bien cierto, que tu testimonio no es verdadero, porque tú te das testimonio de ti mismo. Sabemos que los testimonios, como lo vamos a ver en el versículo siguiente, se dan por una o dos personas, dos o tres personas, no por uno solo. Ser autorreferente no prueba nada. Yo puedo decir que yo puedo volar y que soy el mejor hombre del mundo, no comprueba nada, solamente mi dicho y nada más. Pero ahí vemos, en el caso de Jesús, me gusta mucho cómo argumenta. Antes de hablar del Padre, del testimonio del Padre, dice algo bien extraño aquí. Jesús respondió y le dijo, aun si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé dónde vine y dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Aquí lo puedo poner en referencia con la luz del mundo. Él es la luz. Él tiene una capacidad de discernimiento tremendo. Pero más allá que eso, por su naturaleza, Él es Dios. Él es Dios. En el caso de Jesús, el que tiene una visión más amplia de la realidad. Él es Dios encarnado, la luz que define todo y que es definido por nada. Aquí lo vemos, el versículo 17 y 18, agregar el segundo testigo, el Padre, en los versículos que vamos a ver más rato. Él es Dios. La diferencia tremenda. Él destaca la diferencia entre Él y ellos. Ustedes no saben de dónde vengo y de dónde voy. Ustedes son ignorantes, son limitados, son a este nivel. Pero yo conozco todas las cosas. Por eso mi testimonio es verdadero, porque mi naturaleza es diferente. Y aquí es el misterio de Jesús encarnado con piel, pellejo, hueso, mirada, nariz, cabello, que está entre medio como un hombre que no atrae a la mirada, que está en medio de ellos, pero que es totalmente otros, totalmente diferente. Tiene esta, esta relación de siendo Dios en esta limitación carnal. Disculpe, voy a tomar algo porque tengo un gato en la garganta, como se dice en francés. Y ahí les deja un poquito ver eso, simplemente sin más argumentación. Yo soy diferente, tengo una capacidad de conocer la historia, yo sé dónde vengo y dónde voy. Yo tengo esta naturaleza diferente. Y eso es su argumento. Me gusta eso, porque sin más agregar, mi testimonio es verdadero, porque yo sé dónde voy y dónde vengo y dónde voy. Están de otro mundo este argumento frente a la realidad del ser humano que está perdido en su pecado, perdido en su propio pensamiento, en su proyecto, que ni siquiera sabe si lo puede cumplir porque su vida le puede ser retirado el día siguiente. Allí tenemos una distancia tremenda. Seguimos el versículo 15-16. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre el que me envió. De nuevo aquí tenemos, vosotros juzgáis según la carne. De nuevo los rebaja a su capacidad limitada de ver la cosa según la carne, no según el corazón, no según la profundidad que él tiene para ver las cosas. Pero yo juzgo a nadie. Aquí, bueno, es un versículo, esta parte del versículo se puede referir también a Juan 3:17 que estudiaron antes, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí lo saqué este versículo de la Biblia de las Américas porque más precisas. La palabra juzgar es discernir en castellano, en el griego, pero en la Biblia la Reina Valeria lo traduce por condenar.
y no es más cerca de juzgar. Por eso que lo busqué una versión más precisa, porque lo que leí en la Reina Valeria no me convencía, porque no condena. El juicio de Dios simplemente no es para condenación, es para juzgar, es para pesar, y el juicio de Dios va a ser de peso, de evaluación, no es una condenación. No es una decisión de condenación de antemano, hay una evaluación. Y por eso que Él no vino a juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Él por eso dice, yo no juzgo a nadie. Es un tema, el juicio, que es, es bastante, ¿cómo decir? El mundo es muy rápido para citar a Mateo 7, que vamos a leer ahora. Pero se olvida que la verdad que somos también llamados a juzgar. Léeme la mano, Mateo 7, Manuela, 7 Ah, de 1 a 5. ya. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, y he aquí la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Ese versículo es uno versículo que más se escucha en el mundo. Yo no juzgo, no juzgo. Y aquí está como en la cultura común. Y lo veo en Chile, como en Europa, es común. No, yo no puedo juzgar. Hasta entre cristianos veo cuando se habla de una situación difícil, yo no puedo juzgar. Como la gente se esconde detrás de eso, como si no fuéramos capaces de tener una claridad sobre situaciones y decir, eso está bien y eso está mal. Aquí es cierto que Jesús en Mateo nos dice de ser prudente en la manera de juzgar, porque a veces estamos enceguecidos por nuestros propios pecados, está claro. Pero vamos a leer algunos versículos aquí de la diferencia entre juzgar a personas en relación con su espiritualidad y hechos. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Y 4:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu. Es la misma cosa. Sí, pues. Me equivoqué de... Sí. Aquí quiero decir, qué raro que la referencia no sé cuál es. Si es 2:14. 1 Corintios 5:12, pues ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? No. No, está bien, no te preocupes. Verifican yo creo que es 4:14, no 2:14. ¿A dónde voy? Que dice que el hombre espiritual dice... en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él que no lo es, pero mientras que él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual tiene capacidad, porque tiene luz. Justamente vemos de nuevo al tema de la luz. Tenemos una capacidad, la luz de la vida, no andamos en tinieblas, somos capaces de ver las cosas tal como son. 1 Corintios 5:12. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? No juzguéis a los que están, ¿no juzgáis a los que están adentro? Eso es la pregunta. Pues a los que están afuera Dios los juzgará, pero quitad al malvado de entre vosotros. Quitad al malvado de entre vosotros. Hay que discernir cuando hay alguien en medio de la iglesia que están haciendo algo mal,
tenemos que discernir y decir y juzgar que la situación es mala. Y después lo que sigue es los versículos directamente que siguen, el capítulo 6. ¿Cómo se atreve alguno de vosotros, teniendo un asunto contra otro, a ir a juicio delante de los injustos, y no más bien delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí tenemos una admonestación, una dirección de Pablo que nos dice claramente que tenemos que tomar las cosas en manos y no decir, no puedo juzgar y dejar a la gente hacer lo que quieren. Necesitamos, la verdad que la gente del mundo, como dice, el Dios lo juzgará. Dejan a la gente de afuera. Pero cuando se trata de cosas en la iglesia, necesitamos ser capaces de ayudar al hermano que está errado, ayudar a la persona que está caminando en un camino que no es digno de Dios y decir las cosas. Y cuando hay problemas en la iglesia, por ejemplo, dos hermanos que no están de acuerdo por algunos temas, ser capaces de cortar el queso y de decir, ya, vengan por aquí a la oficina. Vamos a hablar de estas cosas, vamos a abrir la Biblia, vamos a pensar bíblicamente, vamos a orar para tener consejo de Dios y vamos a solucionar la problemática, vamos a juzgar la situación. Es necesario ser espirituales y juzgar de todo a la luz que nos da el Señor y no de misiones, ¿cómo dice eso en castellano? Abdicar. Abdicar de nuestra responsabilidad. De juzgar situaciones. Y la verdad que yo veo muchas veces esta situación, esta manera de pensar, no juzgo, no puedo juzgar. Cuando hay iglesias, yo veo iglesias que hacen tontera, pero cosas inauditas en relación con la plata, en relación con la dominación, la manipulación, un evangelio falso. Tenemos que ser capaces como cristianos de decir, eso no es justo, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y un hermano que está yendo en la iglesia así, con quien podemos tener una relación personal de hermano a hermano, decirle, oiga hermano, yo creo que estás en un lugar que es peligroso para tu crecimiento y tu maduración en tu fe. Yo creo que tiene que tener la capacidad de juzgar a lo que pasa en tu iglesia bíblicamente y darte cuenta. Es nuestra tarea de edificar, pero también de reprender cuando es necesario. No es que seamos hipercríticos siempre y buscando siempre la paja en el ojo del otro de manera enfermiza, y podemos tener esta tendencia, teniendo el discernimiento, de no manejarlo de manera sabia y de meter la pata en asuntos ajenos a donde no tendríamos que meternos. Ahí necesitamos orar, buscar la sabiduría de Dios, pero tampoco eludir nuestra responsabilidad frente a situaciones difíciles. El versículo 18. Y aún si juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo. Aquí lo subrayé y puse una flecha sobre, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. No estamos solos tampoco. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos Dios con nosotros, tenemos su palabra. No estamos solos. Y si juzgamos es porque tenemos un discernimiento que viene de Dios. Tal como Jesús en la tierra estaba con el Padre. Porque el Padre, sino yo y el Padre que me envió. Él estaba con el Padre, con el discernimiento que viene de su Padre, que le daba la capacidad también de juzgar de las situaciones. Y eso corresponde a nosotros ahora, con Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, la oración con el Padre que tenemos en oración. No estamos solos, podemos emitir, discernir y juzgar de situaciones. Es nuestra responsabilidad, no las eludamos. Así mejor. Versículo 17 y 18.
En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Deuteronomio 17:6. Por dicho de dos testigos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Eso la referencia a la ley judía. Interesante que dice, en vuestra ley. Muchas veces Jesús dice eso, vuestra ley. Como de nuevo se pone aparte. La ley que nosotros, la Trinidad, hemos dado a su pueblo, es vuestra ley. El mundo tiene otra ley, los pueblos del mundo tiene otra ley, otro pensamiento, pero vuestra ley como judío es vuestra. Ahí yo soy Dios, yo sé de dónde vengo, dónde voy, ustedes no saben. Es vuestra ley de aquí la tierra. Yo soy de otras partes. Aquí también se desliga de ellos en su identidad. Vuestra ley. Dos hombres, el testimonio de dos hombres es verdadero. Es necesario dos o tres testigos. Y yo soy el que doy testigo de mí mismo. La misma cosa que hemos visto antes. Porque Él es Dios y Él tiene discernimiento. Y el Padre que me envió también da testimonio. Lo hemos visto también en Juan 5, cuando hemos estudiado este pasaje. Juan 5:37. El que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. El Padre da testimonio de Él. Él da testimonio de Él, lo dio testimonio directamente cuando Jesús fue bautizado. También dio testimonio en el monte de la transfiguración, a donde dijo, es mi hijo amado, escuchan lo que él le dice, algo así, no recuerdo bien textualmente el versículo, pero también por las obras, los milagros, los sanamientos que Jesús hace. Lo dice en el capítulo 5 claramente, que él lo que hace, lo hace porque lo ve hacer el Padre. Es el Padre que actúa a través de él. Juan 6:19. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me hubierais conocido, a mi Padre también habríais conocido. Eso es el privilegio de conocer al Padre a través de Cristo. Yo soy el camino, la vida y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros vinimos a Jesús a través de Él y fuimos presentados, fuimos introducidos hacia el Padre y a la oración con el Padre. Y cuando los discípulos le piden, enséñanos a orar, Él le enseña diciendo, Padre nuestro, este corazón nuevo que grita, Abba Padre, Abba Père. Abba Padre, que tiene esta relación con el Padre. Y eso es algo que ellos no pueden conocer. Están en 1000 kilómetros de la relación que Jesús tiene con su Padre o la relación que nosotros tenemos con el Padre. Este privilegio de poder hablar al Padre. Aquí vemos también un versículo paralelo a eso en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta relación. No, creyendo en Cristo, dando nuestra vida
nuestra confianza en la obra de Cristo, somos introducidos en la Trinidad. De un lado tenemos el Espíritu Santo, este consolador, este abogado que está al lado nuestro, y el Padre, el trono de la gracia del cual nos podemos acercar sin temor. ¿No se dan cuenta del privilegio que tenemos? Mm. Yo no sé, me quiero parar un poco aquí porque yo veo a veces gente teniendo un Dios tan chico que dicen, papito, está bien, es tierno papito, pero el Padre, el creador del cielo y la tierra, del universo completo, pero venir delante de su presencia, orar, somos declarados dignos, suficiente, perdonado, transformado. Somos capaces de venir frente al Padre, al Dios Todopoderoso. La verdad que tendría que hacernos saltar los tapones esa realidad. Ser capaz de estar delante del Padre, eso es un privilegio tremendo. Tremendo, tremendo. Y no nos damos cuenta que con Cristo, muchas veces hablamos Señor y repetimos nuestra oración Señor a cada rato Señor, pero a veces este Señor se limita a Cristo, a Jesús. Y no vemos el abanico completo. El Padre, es cierto que el concepto de la Trinidad, este Dios único en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es algo que es difícil de discernir, de saber. Pero Jesús nos aconseja de orar no solamente a Él. Es cierto que Él escucha nuestra oración, el Espíritu Santo podemos orar por Él. Hay una oración que al Espíritu Santo en la Biblia, no sé si la conocen, cuando Jesús dice, oran al Señor de la cosecha para que mandan obrero en el campo, que el campo está maduro. El Señor de la cosecha es el Espíritu Santo que está ahora en la tierra en medio de los seres humanos, de los cristianos. Es una oración al Espíritu Santo. Pero normalmente lo más que se ve es oración al Padre. Por Jesús. Y a Jesús también, pero poca. La, 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 la dirección que nos da Jesús piden al Padre en mi nombre. Mm. Pero eso es la dirección que nos ordena Jesús de tomar. En la dignidad que nos da la obra de Cristo, en el nombre de Cristo, como hermano de Cristo, como siendo santificado por Cristo, podemos parecer delante del Padre y orar. Y pedir al Padre el nombre de Cristo. Eso es la manera como nos aconseja el Señor. Es cierto que cuando hablamos del Señor, kurios, la palabra griega kurios, hablamos a Dios de manera impersonificada, que sea Espíritu Santo, Jesús o el Padre. Pero yo creo que tenemos que crecer en orar al Padre. Es cierto que Jesús es el que se acerca, el que intercede por nosotros, que escucha nuestra oración. Y se podría hacer un estudio específico sobre eso para demostrar que realmente el consejo de Jesús es orar al Padre, pero no es el tema tampoco, y ahí no lo estudié de manera específica. Me salió porque estoy pensando en eso. Yo creo que el Espíritu Santo también habla de eso para ser preciso en su oración. Y la filiación. Y la filiación, por supuesto, la filiación, que somos hijos, somos declarados hijos, hermanos de Jesús, hijos del Padre. Y eso es una seguridad, porque no podemos ser negados de nuestra hijitud. Es una seguridad de ser adoptado por el Padre. Vamos al último versículo de esta sección, versículo 20, Mandola. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo, en el lugar de las ofrendas, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. ¿Me puede leer el textito, el tesoro del templo que está al lado? Ya. No sé.
El tesoro, el templo estaba en el patio. El tesoro del templo estaba en el patio de las mujeres y constaba, según los rabinos, de 13 cofres o baúles, a las cuales se les dio el nombre de trompetas por su forma similar a este instrumento. El primero Miento. el primer establecimiento de este tesoro se menciona en 2 Reyes 12:9. El sacerdote Jehoiada tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa y lo puso junto al altar a la derecha, según Uno entra en la casa de Jehová. según que uno entra en la casa de Jehová. Los sacerdotes que guardaban la puerta depositaban en él todo el dinero que era llevado a la casa de Jehová. Aquí tenemos, le hice le saqué un plan del templo con el patio de los gentiles que está alrededor y el patio de las mujeres está en francés, pero el patio de los judíos, a donde está la entrada, y el patio de los sacerdotes que hacían los sacrificios. Y aquí tenemos cuatro cámaras. La cámara de los leprosos, las cámaras de la leña que se usaba para los sacrificios, la cámara del aceite que usaba también para las lámparas y las cámaras de los gasites, es donde se reunía el Sanedrín. Esta cámara es el lugar donde podían estar la gente consagrada al Señor, la gente como los levitas podían venir aquí y también la gente del Sanedrín. Y por eso que es interesante ver que dice que él estaba en la puerta, en la puerta de las mujeres, aquí estaban estas trompetas, esos cofres, estos 13 cofres. Ahí está la sala del tesoro, a donde se guardaba la plata después que se vacía esos cofres. Y interesante que estaban al lado del lugar donde estaba el Sanedrín. Por eso que este versículo es interesante. Y nadie lo prendió, porque todavía no había llegado su hora. Estando al lado del lugar donde se reunía el Sanedrín, a la pasadita, a la puerta que entraba en el templo, ahí estaba él. Es el mismo lugar donde estaba él cuando vio a la viuda depositar a la pieza de cobre que estaba, donde dice en Mateo 14, creo que dice que dio mucho más que todo el mundo porque dio de su necesidad. Aquí estaba sentado Jesús aquí a la entrada frente al tesoro cuando sucedió esa situación. Y por eso que es bien importante que nadie pudo prenderlo porque no había llegado su hora, siendo él al lado del lugar donde estaba el Sanedrín. Y no llegó su hora. Eso lo hemos visto de manera amplia en el capítulo 7, en la fiesta del tabernáculo, de la fiesta de Sukkot, donde varias veces se dice que nadie lo pudo tomar porque no había llegado su hora. Es de nuevo una muestra de su identidad que es totalmente diferente a la identidad de los humanos normales. Él tiene un poder, una capacidad y que es más allá de la gente común y corriente. Él tiene este poder de decidir cuándo es su hora, lo que nosotros no tenemos para nada. Nuestra hora llegará cuando llegará. No tenemos capacidad de decidir eso. ¿Quería decir algo, Ana? Al final. Al final, ok. Yo soy al final. Aquí llegué al final de lo que quería compartir para hoy. Y fue cortito, casi una hora igual. Se va tan rápido. ¿Manola? Sí, 2 cosas, una del principio y otra del final. Del principio sobre la luz del mundo, es cierto que tú no te explayaste en eso. No, porque ya te enseñó una vez. No, sí, no importa, pero yo quería ver el lazo entre por qué Juan lo puso ahí, en ese lugar. Y la verdad es que yo lo veo casi como una advertencia.
Ah, porque en el pasaje anterior veíamos que el Señor Jesús dice, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, Mm, etcétera. mm. Él pone a la luz una situación, Sí, po. pone a la luz una situación. eh, y con una autoridad, como decía Cristiana el otro día, eh, lo dice sencillamente y la gente le cree, Mm, se da cuenta que es verdad lo que está diciendo. mm, Entonces, para mí la advertencia sería, yo soy la luz mm, y frente a mí o conmigo, todo va a salir a la luz. Entonces, mm, más vale que se pongan de acuerdo conmigo, porque si cosas que salen a la luz que no tienen que ver conmigo mm, son los pecados, son esto, lo otro, lo demás allá, mm, y la gente, como decía en otras partes, que la gente no quiere ver, al principio de Juan, que la gente no quiere venir a la luz, prefieren las tinieblas, Sí, porque no po. quieren que vea sus pecados. Sí, po. Pero aquí nuevamente, con este hecho de la prostituta, bueno, no era una prostituta, era Eh, una eh, adúltera en nomás, adúltero, no, sí. de la adúltera, es como si dijera, bueno, pero pónganse de acuerdo. Yo soy la luz, Mm, que es lo que dice en el pasaje siguiente. mm, Aunque haya sido otro día, pero si Juan lo puso ahí, mm. debe Sí, po. ser porque está allá. Sí. Eso uno. Y lo otro que me llamó mucho la atención, al final cuando tú Mm, hablas del Padre, y la verdad es que yo creo que donde fallamos los cristianos y el mundo, por supuesto, es en la relación con el Padre. mm, No es por casualidad que Jesús dijo que diríjanse al Padre en mi nombre, hay que mm, pasar por él, pero eh, a- eh, lo que interesa es que se dirijan al Padre, mm, tengan una relación con el Padre. Él vino a restablecer la relación que se había perdido. Y la relación que se había perdido era la relación con el Padre. mm, Y en realidad digo eso porque es conocido, bueno, no sé cuánto la gente lo conoce, pero para mí me parece evidente que una persona que tenga problemas de personalidad, que mm, tenga problemas en su cristianismo, es una persona que tiene problemas de identidad. mm, ¿Y cuál es la identidad que está cubierta, que no está suficientemente clara? Es su relación con el Padre. mm. Porque quien nos da nuestra identidad es Es el el Padre, Padre. sí. De hecho, en la adolescencia, quien confirma al adolescente en su feminidad o en su masculinidad Mm, es el Padre, no es la mm, madre, mm, es el Padre. Entonces, si el mundo está patas para arriba, mm. es porque cero relación y menos, ni siquiera relación con el Padre terrenal, Sí. menos todavía con el Padre del Mm, cielo. Y nosotros los cristianos, yo creo que hay muchos problemas personales de tantear terreno y no saber para dónde caminar. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el Padre no es suficientemente íntima. mm, Nuestra identidad. mm, Si yo sé que soy hija del Rey de Reyes, por la máquina se me solucionan todos los problemas. mm, Hasta la peor cosa que yo pueda vivir no es nada, porque mi padre es el Rey de Reyes. mm. No sé, no sé. Sí, lo conoce. El Padre sabe hasta con tiene contado todos los pelos de su cabeza y sabe con Mm, un gorrión se cae. Cuando si no tenemos conciencia de eso, tenemos una visión de la vida totalmente Totalmente diferente. diferente, Sí. totalmente. Mm. Eso quería decir. ¿Algunos comentarios? ¿Aló? No sé cómo ustedes nos escuchan a nosotros, porque hemos estado
todo el rato escuchando bien atento porque escuchamos como pegadito. Creo que nuestro internet está lento. ¿Ustedes nos escuchan bien? Te escuchamos bien, súper bien. Ajá, ya. Sí, a mí me llama la atención cuando él les dice que ustedes juzgan en la carne. ¿Eh? Y yo no juzgo a nadie. Claro, como decía Manola, se estaba refiriendo a la situación anterior de lo que este capítulo, o sea, estos versículos son siguientes a lo que pasó con la mujer adúltera, ¿no? ¿Cierto? Entonces él les dice, ustedes juzgan según la carne. ¿En qué sentido podría decirse en el sentido de la carne? Como personas que están viendo tal vez externo, una situación externa, una situación que lo que Jesús vio el corazón de la mujer en ese momento, o sea, ella vio más allá, me puedo imaginar, en ese sentido, y vio la necesidad de ella, vio no sé, el deseo de querer también ser perdonada. Entonces yo puedo pensar que en ese sentido es cuando él dice, ustedes juzgan en la carne, y yo no juzgo a nadie. Bueno, y si juzgo, mi juicio es justo. Y ahí como nos explicaba también el Philip, de hacer la separación entre lo que es juicio, como decías tú ahí, de la viga o lo que se debe juzgar dentro de una congregación y eso, y el juicio de Dios, que es muy diferente. El juzgar así cuando uno quiere, como decir, reparar algo, ordenar algo, ese es el juicio que tenemos que tener nosotros. Pero el juicio de Dios es el fin, o sea, es como decir, el juicio de Dios va entre la vida y la muerte para la persona, ¿no? Entonces eso de repente se toma así como decir, no, nosotros no juzgamos, solamente Dios juzga. Entonces por eso a lo mejor en ese sentido, como tú nos explicabas, Philip, se ve de esa manera. Se entiende que nosotros no podemos juzgar porque le corresponde a Dios. Pero sin embargo es como, podría decirse como otro tipo de juicio, no es el juicio de Dios que hay que hacer entonces nosotros como hijos o como congregación o como, no sé, como hermanos, ¿sí? Sí, la realidad que el juicio que pertenece a Dios es para la vida eterna, para el juicio último, y ese juicio hay que dejarlo a Dios, no podemos nosotros meternos. Y cuando dice que el mundo, Dios lo juzgará, el mundo va a ser juzgado por Dios de manera última. Ahora, juzgar según la carne, típicamente en la palabra de Dios, es una definición de juzgar según de manera superficial, según lo que se ve, sin tomar en cuenta la motivación profunda de la gente, sin tomar en cuenta el corazón, solamente lo que se ve a primera vista. Es un juicio superficial, también según las normas de la carne. Típicamente ahora en nuestro siglo, a donde los valores son totalmente trastornados. Si juzgo a la homosexualidad, yo lo puedo juzgar según la palabra de Dios, pero el que juzga la situación según la carne va a decir todo está súper bien, se aman, maravilloso. Uh, Todos estos valores que cambiaron acerca de la honestidad, acerca de la mentira, que es tan común en Chile, de decir media verdades y salir, todo el mundo sabe que es una media verdad, pero no te juzgo, no la, la gente tiene sus valores trastornada porque la conciencia es un músculo súper flexible que se adapta a la cultura y juzgar según la carne también tiene que ver con eso, según la cultura ambiente y no según los valores bíblicos que son eternos. También eso tiene que ver con eso. ¿Quién dice? Sí, eso del juicio de la carne también me hace pensar en un ejemplo nomás, que es como una suma. La verdad, o sea que la verdad viene de Dios, Mm. ¿cierto? La verdad viene de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Es eso lo que nos permite tener discernimiento y lo que nos permite juzgar de una situación, o sea,
saber si la situación es correcta, es falsa, dónde está la verdad en ella. Pero para mí, para obtener la verdad, es como si uno hiciera una suma. Si yo sumo 2 más 2, hago una raya, le pongo un más y me sale un 4, el resultado, ¿cierto? Pero resulta que, según Dios, la suma sería 2 más 2 y sale 5. ¿Pero por qué sale 5? No es justo, no es correcto. Según los hombres, lo que pasa es que falta un número en la suma que está invisible, que es el 1, del 1, Dios. Falta ese 1. Y en general en nuestros juicios de la carne, Falta el parámetro de Dios. falta el parámetro de Dios que se manifiesta a través de su palabra y a través de su espíritu, por supuesto. La luz que nos da. Eso, sí, es solamente eso. O sea, a veces es súper correcto el juicio, entre comillas, lo que uno discierne, pero falta ese parámetro. Y es ahí donde se cae uno. Sí, eso. Y quizá el juzgar, cuando dice juzgar en la carne, a lo mejor se refiere, pudiera referirse a que nosotros generalmente cuando hacemos juicio va a depender mucho de nuestras emociones, de lo que estamos viendo o de lo que estamos viviendo en ese momento. Y no en un momento equilibrado de poder considerar varias cosas y como buscar la sabiduría de Dios. ¿Ya? Me imagino que puede ser eso, ya esa falta de conexión con el Padre, como tú mismo decías, puede que eso nos haga equivocar el camino frente a eso. Sí, sí, exactamente. Aquí dice en otras palabras lo que dijo Manola. Falta el parámetro Dios para que nuestro juicio sea acertado. Porque situaciones que podría parecer perfectamente legítimas, pero si tenemos el discernimiento de Dios para nuestra propia vida, podemos juzgar, no, aquí estoy metiendo la pata, porque Dios me dirige en otro lugar y ahí yo hablo de cosa personal, juzgar de mi propia situación. Aquí tengo este gustito medio raro que me indica que a pesar que de ir allá hoy día o comprar este artefacto mañana o no sé, o decir esta palabra, me parece justo humanamente, pero tengo este influencia del Espíritu Santo que me conduce a tener una incertidumbre y hacerme reflexionar más para juzgar la situación de otra manera. Y este parámetro Dios en nuestra vida justamente es lo que estamos hablando hoy día. La luz que nos da para no andar en tinieblas, no solamente en la capacidad humana limitada, pero con este parámetro Dios que cambia nuestro caminar. Sí, porque yo tenía anotado aquí que el juzgar debe buscar la sabiduría de Dios, porque también esa corrección que tú planteabas de repente dentro de lo que es una congregación, dentro de lo que es hermano, pudiera ser también negativa y no positiva, ¿ya? Porque si nosotros juzgamos así muy rápidamente o muy ligeramente, pudiera tener una connotación negativa y en vez de acercar, vamos a alejar a las personas de lo que es central, que es buscar al Señor. No, es cierto que eso tiene que ser espiritual. Y de hecho, la meta de la corrección es siempre para que el hermano llegue al arrepentimiento y se quede en la congregación y siga. Y aquí necesita mucho tacto, mucho tino para las palabras, y aquí necesitamos ser espiritual y medio. Yo creo que nadie se acerca a una situación difícil sin orar antes. No estamos para cortar cabeza, estamos para atraer a la gente, y siendo en este pensamiento de Dios, no vino a juzgar, para condenar, lo que decía antes, lo que corregí la Reina Valera, que no era bien preciso. Discernir, pero para salvar.
para acercar hacia el corazón de Dios, para hacer entender la profundidad del corazón de Dios, no para cortar cabeza. Y eso, somos pronto a cortar cabeza, ¿eh? Que estamos con cosas. A ver la paja en el ojo ajeno, somos campeón del mundo, ¿eh? Los cristianos, porque tenemos una luz, discernimiento, la palabra, y ahí el dedo se apunta, pero cuando apuntamos un dedo aquí, hay uno que va adelante y hay tres que vienen hacia mí, así que cuidado. Uy, sí, pienso en un ejemplo a propósito del juicio, que vivimos en una iglesia allá en el Ojatbaj, ¿te acuerdas? Con la Anna, que teníamos un almuerzo en nuestra iglesia y estaba todo el mundo, ahí estamos todos sentados en la mesa y en nuestra iglesia había una niñita Down, con síndrome de Down, pero yo creo que era la más espiritual de toda la iglesia. Siempre le daban el clavo con todo, con todo. Cualquier persona que estuviera triste, ella iba a consolarlo, aunque no se le notara a la persona que estaba triste. Era bien impresionante esa niñita y todo el mundo sabía que ella era súper espiritual. Y estábamos almorzando y de repente Ann dice fuerte, porque no es que tiene esa voz así, muy así, le dice bien fuerte al tipo que estaba sentado al otro lado de la mesa, al frente, le dice, oye tú, déjala, anda donde tu esposa. Todos nos metimos debajo de la mesa porque el tipo evidentemente estaba cometiendo adulterio. Y nadie, no, en la iglesia nadie se le atrevía. Ay, que no juzguemos. Nadie se atrevía y nadie sabía cómo hacerle frente a la situación. Y esta niñita, pero con esa inocencia, de haber tenido 11 o 12 años nomás en esa época, se lo dice, pero con todas sus letras. Y fue muy bueno porque el tipo efectivamente escuchó la voz de Dios detrás de lo que le dijo esa niñita. Y se arregló el problema. Se arregló el problema. Como lo que tú decías, Sergio, es cierto que es difícil cómo discernir, cómo afrontar la situación. Y hay veces que el Señor viene en nuestro socorro y se sirve, por ejemplo, de una niñita así, Sí, po. ¿cierto? Sí. Plena luz. Poco completo. Sí, no, claramente hay situaciones en las cuales la palabra de Dios te deja claramente los límites o la balanza de cuán bien o cuán mal estás. ¿Ya? Yo creo que en eso hay cosas que son muy, muy claras frente a eso. Ahora, hay situaciones en las cuales que son mucho más complicadas de poder discernir de buena manera. Es ahí donde digo yo que hay que tener una sabiduría grande de Dios, estar en una comunicación muy, 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 muy intensa con Dios para poder decir cuál es el momento, cuál es la palabra adecuada frente a eso. Porque muchas veces también a través de las congregaciones vemos que hay predicadores o pastores que son muy fuertes entregando la palabra, son muy directos. Hay otros que hablan mucho de lo que es el amor de Dios y que no habla de lo que el Señor exige también. Entonces, algunos dicen, bueno, es que es la forma de poder acercar a la gente. Otros dicen, no, es que es la forma de poder enfrentar a la gente y en ese enfrentamiento hay una reacción. Indudablemente que va a haber una reacción y esa reacción puede ser positiva como puede ser negativa. Lo podemos acercar, ¿cierto? Si nosotros estamos convencidos y el Espíritu Santo está obrando, a nosotros no, es como cuando la palabra nos toca, sabemos que es para nosotros, sabemos que el Señor nos está diciendo algo, ¿ya? Y vamos a reaccionar conforme a eso. Pero si no estamos en esa línea, ya también la reacción puede ser totalmente opuesta. Entonces, ahí es donde digo yo que hay que tener, hay que buscar esa sabiduría de Dios como para poder juzgar cosas o poder enfrentar ciertas cosas así muy, muy, muy de frente. Sí, y eso tenemos que tomar en cuenta también la capacidad de la gente en escuchar y su madurez espiritual. Pues me hace pensar en una situación en la iglesia en Ginebra donde
una pareja joven que vivía junto en el mundo, se convirtieron los dos. ¿Y, ¿y qué vamos a poner sobre ellos un yugo de tienen que casarse, ¿no? Estar viviendo en adulterio? Primeramente conocen al Señor. Y después toman, cuando lo conocen, están seguros en Él, después toman la decisión de obediencia. Yo recuerdo una pareja aquí en Maitensiu que venía un grupo que hace años vivían, que se decían cristianos, pero vivían juntos, una relación bien rara. Yo le dije, le dejo un año. Le dejo un año, tiene que decidirse. Tiene que decidirse en un año lo que van a hacer. Ahora aprenden a conocer a Dios, ahora que empiezan a congregarse, lo que no hacían antes, van a ser enseñados en la gracia de Dios, en su carácter. Ahora en un año más tomamos una decisión. Si quieren seguir con nosotros, tendrá que arreglar su situación. Yo le dije claramente, y un año después explotó la pareja, ya no estaban. O sea, ya no estaban juntos porque la palabra de Dios también había hecho su trabajo y se separaron, no vivieron más juntos, cada uno en su casa. Y se fueron de aquí también. Y se fueron del grupo también, no vinieron más. Pero hay que tomar en consideración, y eso es un tema pastoral que tú, Sergio, tienes que entender súper bien, es la madurez de la gente. Cuando viene la gente al principio, vienen con todo un montón de cosas en su vida que no está bien, pero no se trata de eso. La obediencia y la depuración de una vida se hace a través del conocimiento de quién es el Señor. Me hace siempre pensar en ese versículo de Hebreo 12, 1, que dice, los ojos fijados en Jesucristo, despojamos del pecado que nos envuelve tan fácilmente. Pero son los ojos sobre Cristo que nos permite dejar la cosa atrás. Y aquí viene la iglesia, que como Hebreo 12 viene después de Hebreo 11, y de hecho Hebreo 12, 1 dice que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, mirando a Jesucristo, los ojos fijos en Cristo. La iglesia, esta nube de testigos, que en Hebreo 11 son los testigos de la fe, pero también son los testigos de la fe viva que están con nosotros, que nos confirman la verdad de la palabra, la esperanza que tenemos, y aquí ayudemos a los nuevos convertidos a mirar a Cristo, y el pecado se va solito. Si uno se mira a los pies, el pecado nunca va a caminar bien. Trata de ir en bicicleta mirando la línea y la rueda. Se va a caer. Hay que mirar adelante, lejos, para andar bien. Y mirando a Cristo nos permite dejar la cosa que no tiene importancia. Y el pecado se va solito, porque toma su lugar de cosas sin valor al lado del valor que tiene Jesucristo en nuestras vidas. Y eso es lo más importante. Pero eso sí, hay situaciones que hay que corregir y no hay que asustarse de corregirla. Conoce el tiempo perfecto de Dios. Sí, a propósito de tiempo, que el tiempo de Dios a veces es el tiempo de Dios que hay que corregir, que el pastor sobre todo tiene que arreglársela con los ancianos y todo lo demás, según lo que dice la palabra, porque hay varios pasos que hay que seguir, según lo que dijo Jesús. Hay veces que las personas lo toman, ay, qué duro, ay, qué esto, ay, qué... y se retiran. Pero yo creo que uno tiende a culpabilizarse porque la persona se retiró o le cayó mal. Le cayó mal y no, pues si era el momento del Señor, si le cae mal o se retira es porque no quiere ver la luz. Era el momento de ver la luz y no quiso verlo. Prefiere la tinieblas a la luz. Claro, exacto. Como dice Juan 1. Claro. Y yo pienso que muchas veces puede suceder de que como uno tiene fracasos, en el sentido de que las personas no han querido ver la luz, uno dice, no, entonces yo ya no me meto más ya, no me meto más y no digo más nada. Pero es cierto que si es con el discernimiento del Señor, si la persona se retira o le cae mal o empieza a hablar cosas feas o no sé, hay que hacerle frente a eso también, pues. No queda otra situación, pero no es porque uno lo haya hecho mal. Sí, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Sí, po.
Sí, es que yo también voy al sentido de que a veces hay tiempos, ¿ya? Y uno generalmente se trata de, se desespera, es muy ansioso con los tiempos y quiere que los resultados se den pronto, ¿ya? Y ahí también podemos nosotros, no sé, es mi forma de reflexionar, cómo Jesús cuando viene a entregar, a guiar, a clarificar la palabra del Señor. No vengo ahora a juzgar, ¿ya? Porque va a tener su tiempo ya en el cual va a venir un juzgamiento. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber una interiorización de lo que es la palabra del Señor. Si yo voy a conocer una palabra que es demasiado dura en un principio, ¿ya? Lo más probable es que tenga un rechazo muy fuerte de inmediato. Pero si yo de a poco voy conociendo la palabra, ya el Espíritu Santo que está dentro de mí tendría que estar dando testimonio. ¿Ya? Por lo tanto, de cuán errado estoy en mi convicción con respecto a lo que es la palabra del Señor. Entonces, en ese aspecto digo yo que nosotros debemos tener esa paciencia y esa sabiduría como el fruto del Espíritu, hay que tener paciencia. Nosotros generalmente no tenemos mucha paciencia y queremos los resultados muy rápidos y eso nos hace cometer a veces, adelantarnos en los pasos y en los tiempos y cometer muchos errores frente a eso. Entonces, por eso digo yo, no sé, es parte de lo que yo decía el domingo. Hay mucha gente que se va, ¿ya? Y que se aleja un poco de las congregaciones porque está mirando, ¿ya? Cómo está actuando el hermano, en fin, allá, y eso a veces provoca ciertos quiebres, ¿ya? Porque nosotros a veces decimos una cosa y no actuamos tan igual. Entonces, ese parámetro que está mirando el de afuera, ya lo usa como una excusa, como una barrera, muchas veces cuando no quiere aceptar lo que es la palabra del Señor. Entonces, ahí es donde yo digo que hay que tener esa paciencia, hay que tener esa perseverancia y hay que tener esa integridad en que yo debo seguir en el camino del Señor, porque también hay otra parte de la estrategia ya en la palabra del Señor que dice que por el testimonio de algunos o ya en el testimonio de algunos, hay muchos que fueron al camino del Señor por el testimonio de otros, ¿ya? Pero no porque lo apuraron, ni porque lo enfrentaron, ni porque lo presionaron, sino que sencillamente porque esas personas fueron congruentes con lo que decían, con lo que pensaban, ¿ya? Y eso provocó un ejemplo a seguir de las demás personas. Sí, sí, eso es bien importante lo que dices aquí. La realidad de caminar de manera digna y de ser ejemplo para otros, de ser muestra. Y no es que estamos auto observándonos mismos, no, tenemos que vivir en lo que Dios nos da día a día y fielmente, y Dios abrirá los ojos para que sea visto, pero yo digo eso porque a veces tenemos la tendencia, te voy a ilustrar de una manera bien divertida. Uh, Tengo un libro, un librito que es de historieta cristiana. Cada página es como un chiste cristiano. Uno de los chistes es una mujer que dice a su esposo, el esposo del pastor, dice, puede parar de sonreír, ya llegamos a la casa. Pero es significativo de a veces este demostrar evangélico, con esta alegría fingida, que no es el ejemplo real. Tenemos que ser pan, vino real con nuestra realidad y vivir como Jesús vivió en la realidad y no estar fingiendo una religiosidad, una actitud esperando ser ejemplo, ahí como tratando de tener el perfume de Cristo hacia la fuerza. No, es peligroso y en esto tenemos que tener seguridad en Cristo que somos lo que somos y crecer en nuestra vida con Él que está integrada día a día con lo que seamos delante de los hermanos o no. Es bien No, importante. yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas en el sentido de que uno tiene que ser íntegro.
¿ya? No es lo que está afuera hacia el exterior, sino que también lo que está al interior. Y es parte de lo que en el culto del domingo estuve presentando la palabra, ¿ya? De que la integridad en uno, ¿ya? Porque uno va a tener fallas, ¿ya? Y no tiene por qué esconder las fallas que tiene, ¿ya? Porque en la medida que tú no escondes tus fallas, ¿ya? Eso va a ser un aliciente para poder tratar de ir mejorando. Pero si trata de esconder las fallas en algún momento, ¿ya? Va a salir descubierto, como dicen, a ese se va a ocultar, ¿ya? Porque todo va a salir a la luz. Entonces ahí, cuando pasa eso, ya indudablemente que quienes te están observando, quienes te están mirando, no vas a tener ninguna autoridad, se te va a caer al suelo porque estás viendo un fingimiento. Yo me refiero, hago un paralelo a eso, no, en el sentido de que yo no tengo que desesperarme para que otras personas ya tengan el resultado en el tiempo que yo quiera. Ahí es donde digo yo que hay que tener esa paciencia, esa sabiduría, ya de poder esperar, de tener la paciencia, pero uno ya debiera tener ese cuidado de poder ser, de correlacionar su accionar con respecto a lo que dice, a lo que está mencionando. Por eso que es importante, yo por lo menos cuando preparo una temática, hay temáticas en las cuales yo no tengo ninguna autoridad, por lo tanto no me atrevo a tomar temáticas o decir por lo que dice la palabra, salvo que yo ponga la luz, ya que yo no, que me falta mucho en ese recorrido, ¿ya? Porque tampoco puedo decir, no, es que tengo que ser así, y yo, si yo no lo soy. Entonces, a lo mucho uno puede expresar, esto es lo que dice la palabra del Señor para que nosotros podamos ser seguidores o buscar esa luz que está en la palabra. No, toda la razón, Sergio. Te entiendo súper bien. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo estás, Daniel? No escuchamos tu voz, Daniel, hoy día. Sí, lo estoy escuchando, sí. Sí, estoy... Sí, por eso estoy escuchando, estoy reflexionando las palabras, sí, pero realmente alguna cosa de Checho ahora no lo entendí, así que cosa quería decir totalmente, sí. Pero ese vamos después, Claro. en otro día, sí. Quería decir. Sí. Porque haces como así, como allá, yo acá, y no se te entiende mucho. Claro. Sí. Está mala la conexión, yo también entiendo así como descontinuado. Sí. Qué raro, porque Sí, pero al último tenemos mejor ahora conexión así. Sí. Tenemos mucho más mejor que en el principio teníamos el problema que se escucha por rato nomás así, pero ahora al último se escucha más o menos bien Clarito. así. Sí, Sí. clarito Sí. así. Sí. Pero sí, por eso la palabra, sí, yo pienso la cosa que yo podría decir... yo encuentro que es como Jesús lo dice como provocación, así como se siente como una provocación a los fariseos, y entonces cuando uno escucha una cosa así, yo soy la luz, yo soy esa, entonces ellos que nunca escucharon una cosa así, entonces ese es chocante, entonces esa es una cosa que uno después, cuando realmente busca la verdad así, entonces empieza a entrar a esa cosa de la búsqueda, de observar la persona, de mirar que sí, quizás como ellos hicieron, que tiene una falla, o uno se acerca o se aleja. Uno de las dos cosas, sí, uno se acerca o se aleja. Y ese, yo pienso, esa es la cosa que Cristo quiere hacer, que el humano se acerca o se aparta de Dios. No hay un intermedio así. Uno lo acepta la verdad de Cristo o uno lo niega, lo rechaza. Por todas las personas que piensan que nosotros vamos a ser como tibio así, me conviene esa, pero también me conviene otra cosa. Dios mismo va a ser
¿cómo se llama? Como una frontera, como una entre el bien y el mal así. Entonces nosotros ¿cómo se llama? Los testificamos con nuestra boca. Y ese muchas veces es lo más fácil que uno puede hacer, testificar con la boca. Pero Cristo quiere también que nosotros testificamos como con nuestra vida así. Y como cantamos muchas veces, lo más que nos cuesta es morir así, morir. Y eso yo pienso es aquí que nosotros podemos leer así, por la carne no quiere, pero el espíritu que está dentro de nosotros, sí, ese quiere así. Entonces, en la cosa de la vida, yo pienso, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos va a rearguir día tras día para que nosotros nos acercamos a ese hasta que Él que nuestra vida refleja la vida de Dios. Sí, con eso me despido. Está bien, súper, súper. Gracias, Daniel. Comencemos a retirar. Se hace tarde, oremos. Tarde, sí. ¿Quién va a orar para terminar? Tío Sergio, ¿podría usted guiarnos en la última oración? Por favor. Bueno, ya. Señor Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por cada una de las instancias, Señor, que tú pones en nuestras vidas, Señor, esta instancia de poder compartir, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, de ir compartiendo con cada uno de los hermanos, Señor. Bendito Dios, porque eso nos permite también, Señor, ir avanzando, Dios, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu Espíritu, Dios, Padre eterno, lo que tú quieres para con nosotros, para nuestras vidas, Señor. Y bendito Dios, que sea un aliciente para tratar de cada vez de irte conociendo más, Señor, porque en la medida que podamos conocerte más, también podemos entregar de mejor manera, Señor, la luz, como tú dices, Señor, que tú eres la luz del mundo y esa luz que debiera alumbrar nuestro interior, nuestro conocimiento, nuestro corazón, Señor, debiera ser una luz que podamos también irradiar y compartir, Señor, con las demás personas, Señor, que nos rodean. Bendito Dios, te damos gracias por este momento, Señor, te damos gracias por la vida de Filip y que de cada uno de los hermanos, Señor, que podemos compartir en este momento, Señor. Sigue tú, Señor, obrando en su vida, Dios Padre eterno. Padre eterno, te damos, dándole cada vez más de tu conocimiento, de tu luz, Señor, para también poder compartir con cada uno de nosotros. Bendito Dios, Padre eterno, si es tu voluntad, Señor, volvernos a encontrar la próxima semana, Señor, para seguir, Señor. Oh, bendito Dios, buscando, Señor, en tu palabra, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, que así sea. Si no es así, Señor, te pedimos poder estar también siempre a cuenta contigo, Señor, porque en el momento que nosotros dejemos, Señor, de este mundo, esta vida, Señor, poder irnos contigo. Bendito Dios, una bendición especial para cada uno, los hogares, Señor, que están aquí, Señor. También bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que en este momento no se pudieron conectar, Señor, en el día de hoy. Dale tú, Señor, nuevas oportunidades, Señor, para poder seguir compartiendo de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y esto todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.